Bueno, vamos a empezar. Buenas noches a todos. Es un placer coordinar estas reuniones clínicas. Es nuestra tercera reunión. Esta noche se va a presentar un caso nuestro, un caso del Hospital de Clínicas. Los colegas que están a cargo de la presentación son la doctora Sandra Paredes, el doctor Diego Cañete y la doctora Nadia Cabrera. Están bajo la asistencia tutorial del doctor Diego Estigarribia, quien también tuvo a su cargo la anestesia de este caso. Adelante, colegas. Ya, muchas gracias, doctora, jefa. Buenas noches para todos. Vamos a dar inicio al caso clínico del día de hoy. Vamos a hablar un poquito acerca de roturas de aneurisma. Siguiente. Vamos a empezar un poquito hablando del caso. Un paciente de sexo masculino, 63 años de edad, paciente hipertenso, dislipidémico y tabaquista, portador de un aneurisma de la arteria ilíaca interna izquierda, con antecedente de una cirugía previa de bypass y colocación de prótesis en dicha arteria. El paciente ingresa al servicio de urgencias por un cuadro de dolor abdominal difuso de 3 horas de evolución, de aparición súbita, no irradiado, asociado a náuseas sin vómitos. El paciente ingresa consciente, hipotenso, pulso débil, con dolor a la palpación. Con dolor a la palpación abdominal y defensa muscular. Siguiente. Paciente se somete a cirugía de urgencia de exploración vascular, donde los cirujanos logran clampar la arteria ilíaca interna izquierda, pero debido a su antecedente quirúrgico de un bypass, ya el paciente había desarrollado arterias colaterales, por donde seguía progresando la hemorragia, que fueron posteriormente ya imposibles de localizar y clampar. Siguiente. Al ingreso a quirófano, el paciente contaba con los siguientes signos vitales: una presión arterial de 90-60, una frecuencia cardíaca de 115, una saturación de oxígeno de 94% con oxígeno a cánula 3 litros y una frecuencia respiratoria de 24 por minuto. Siguiente. Con respecto al manejo anestésico, procedemos a la inducción de la anestesia con fentanil 300 microgramos, atracurio 50 miligramos, midazolam 15 miligramos, lidocaína sin epinefrina 80 miligramos. Fueron las drogas con las que contamos en ese momento. Se realiza la intubación orotraqueal sin complicaciones y el mantenimiento se da con fentanil 100 microgramos cada 30 minutos aproximadamente, atracurio 10 miligramos cada 40 minutos e infusión de midazolam posteriormente sin uso de halogenados. Siguiente. El paciente al ingreso posee una vía venosa central en la vena yugular interna derecha y una vía venosa periférica número 18 en miembro superior izquierdo. Se procede a canalizar con éxito una vía venosa periférica número 16 en miembro superior derecho y una línea arterial número 20 en miembro superior derecho. Siguiente. Desde el inicio de la inducción al paciente, ya le iniciamos el goteo de noradrenalina empezando a 0,05 gamma, regulando según la necesidad durante el acto quirúrgico. Coadyuvancia analgésica, con ketorolac 60 miligramos, dipirona 2 gramos, dexametasona 8 miligramos y clorfenamina 10 miligramos. Siguiente. Se le realizaron estudios de controles, ni bien se realizó la vía periférica y la vía arterial, y nos retorna una hemoglobina de 6.2, 19.2, un pH de 7.19, una PO2 de 2.42, una PCO2 de 40, bicarbonato de 15, exceso de base menos 12 y una saturación de 100% al inicio. Siguiente. Con respecto a lo que le cargamos, a las pérdidas, en total le pasamos 11.000 ml de suero fisiológico, 2.000 de Ringer lactato, 2.000 de coloides, 7 volúmenes de glóbulos rojos, 4 volúmenes de plaquetas y 4 volúmenes de plasma
y un pool de plaquetas. Se le administra también durante el acto quirúrgico una ampolla de gluconato de calcio. 10 litros. Una diuresis de 750 ml total y una pérdida sanguínea de 10.000. Los números parecerían exagerados, pero bastante, durante el acto quirúrgico, después le vamos a mencionar que no se pudo contener la hemorragia. Y haciendo la salvedad que al inicio de la cirugía solamente contábamos con 3 volúmenes de rojo y 2 volúmenes de plasma. Siguiente. Y la duración del acto quirúrgico aproximadamente 6 horas y media. Se le hizo un nuevo control de hemoglobina, hematocrito y gasometría, luego ya de empezar a sangrar. Posteriormente nos retorna una hemoglobina de 5.1, un hematocrito de 15.7, el pH descendió a 7.11, PO2 de 147, PCO2 de 51, bicarbonato 15, exceso de base menos 12 y una saturación ya de 98%. Vamos a continuar. En esa primera gasometría, en donde la hemoglobina era 6.2, era la gasometría de inicio, ¿verdad? Luego esa segunda gasometría, la anterior, fue justamente antes de que se ocurra este suceso, ¿verdad? Sí. Que luego de 4 horas de cirugía, Sí. se constata ausencia de pulso y se procede a la reanimación cardiopulmonar, donde se realizan 3 ciclos con administración de 1 miligramo de adrenalina cada ciclo. El paciente estuvo en paro durante 6 minutos y quedó con una infusión continua de adrenalina. Quiero mencionar más que cuando se sucede esto, ahí nos llegaron los otros 2 rojos, porque al inicio teníamos 3 concentrados glóbulos rojos. Durante la primera reanimación, administramos los siguientes 2 concentrados glóbulos rojos y 2 plasmas frescos congelados otra vez. Le reanimamos con la adrenalina, le cargamos y salió del paro después de 6 minutos. También le administramos bicarbonato de sodio, 100 miliequivalentes, porque es lo que teníamos en ese momento, ¿verdad? Luego de 1 hora y media del primer paro, retorna la tercera gasometría, en donde la hemoglobina vino 2.3. Ay, hijo de puta, su pH. 7.6, el pH 6.8, el P219, peso 260, bicarbonato de 10, exceso de base menos 22 y saturación de oxígeno 94%. Y ocurre el segundo paro del paciente, ¿verdad? Donde se constata de nuevo ausencia de pulso y se procede a la reanimación. Le realizamos 5 ciclos con administración de 1 miligramo de adrenalina en cada ciclo. Le reanimamos durante 19 minutos y el paciente no salió del paro. El sangrado era muy cuantioso, era como un tanque que estaba abierta la canilla, ¿verdad? No pudieron los cirujanos controlar el sangrado. Ellos sospecharon también ya de que nos dijeron que el campo ya era inentendible, que no entendían más lo que veían, y como que hizo una disección hacia las arterias glúteas allá y empezó a sangrar el plexo sacro y no pudieron controlar el sangrado. Y por eso es que el paciente perdió 10.000 en total durante toda la cirugía. Aquí tenemos los laboratorios, un cuadro en el que hicimos durante el ingreso, durante la mitad de la cirugía y el final, ¿verdad? Él ingresó luego con una hemoglobina baja porque él estaba inestable en la urgencia y terminó con una hemoglobina de 2.3. La principal dificultad, como comentario, que tuvimos fue que no contábamos con la cantidad de derivados al momento de la cirugía. Recién cuando el paciente tuvo el primer paro vinieron los 2 rojos más, y en el segundo paro también vinieron 2 rojos más, en total 7, pero no fue suficiente, ¿verdad? Porque era como una canilla abierta y no se podía controlar.
Por eso es que le cargamos con muchísimo fisiológico porque no teníamos los rojos suficientes durante toda la cirugía y por eso como para tratar de salvar al paciente la situación, le cargábamos y la verdad que sí, fue un reto para nosotros, estábamos ahí con el corazón, con el Jesús en la boca como se por la situación, pero hicimos todo lo que pudimos. Ahora Nadia va a hablar un poco de la teoría. Buenas, ¿qué tal? Soy la doctora Nadia Cabrera. Voy a hablar rápidamente de la teoría. Bueno, el aneurisma es una dilatación anormal circunscrita en un vaso sanguíneo en el corazón. Se puede dividir en dos tipos. El aneurisma verdadero, cuando afecta las 3 capas de la pared del vaso sanguíneo, y esta a su vez se divide según su forma. Sacular si afecta toda la circunferencia del vaso y fusiforme si afecta solamente a una parte de la circunferencia. Luego están los aneurismas falsos, pseudoaneurisma, que es cuando se afectan las capas íntima y media, pero no la adventicia. Siguiente. Siguiente. Bueno, acá tenemos una imagen de un vaso normal, un aneurisma sacular, un aneurisma fusiforme y un pseudoaneurisma. Siguiente. Bueno, las características del aneurisma de la aorta abdominal es que muy frecuentemente está asociado a la ateroesclerosis. Afecta más frecuentemente a hombres mayores de 60 años, es poco frecuente encontrar en hombres menores a 50 años y también se asocia al tabaquismo. Es importante recalcar esta parte porque nuestro paciente tenía dislipidemia, tenía mayor a 60 años, era hombre y era tabaquista. O sea, tenía estos 4 factores de riesgo. El 75% se localiza por debajo de la arteria renal. Generalmente son de forma fusiforme y se puede llegar a palpar a nivel epigástrico o mesogástrico. Aunque generalmente son asintomáticos, pero cuando están en proceso de expansión rápida, produce dolor en la espalda, en el abdomen o en la ingle. Siguiente. Bueno, en la clínica, como ya dije, la mayoría de los pacientes que tienen aneurisma sin rotura son asintomáticos. Pero a veces se puede palpar una masa pulsátil. Los síntomas que pueden tener estos pacientes son los que es causado por la compresión de estructuras adyacentes, como el aplastamiento del uréter o erosión de vértebras. Y las quejas más comunes son el dolor abdominal y el dolor en la espalda. El diagnóstico es generalmente un hallazgo casual al examen clínico, a la ecografía o a la tomografía. También otros estudios diagnósticos se pueden utilizar, es la angioresonancia y la angiotac. Siguiente. La complicación más grave del aneurisma es la ruptura, que puede ser hacia la cavidad peritoneal o hacia los tejidos retroperitoneales, generando una enorme hemorragia. Este peligro de rotura guarda relación directa con el tamaño del aneurisma. Si el aneurisma mide menos 4 centímetros, el peligro de rotura es casi nulo. Si mide 4 a 5 centímetros, hay 1% de probabilidad. Si mide 5 a 6 centímetros, hay 11% de probabilidad de rotura. Y si mide más de 6, hay un 25% de probabilidad de rotura. Siguiente. Los signos de la ruptura son la hipotensión, la taquicardia, palidez, diaforesis y el shock hipovolémico. Siguiente. Bueno, el tratamiento. El tratamiento de un paciente con un aneurisma sintomático, ya sea porque tiene una ruptura total, una ruptura parcial, o ya sea que tiene síntomas por compresión de estructuras adyacentes, tiene indicación quirúrgica siempre. En los pacientes que están asintomáticos, la indicación quirúrgica se da cuando el diámetro del aneurisma es mayor a 5.5 centímetros o si la velocidad de crecimiento es mayor a 0,5 centímetros al año. La mortalidad en el quirófano en una intervención quirúrgica programada es del 2 al 6%. En una intervención quirúrgica de urgencia, 20%, y en una intervención quirúrgica por rotura, supera generalmente el 50% de mortalidad. Y bueno, eso es todo, compañeros.
No sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere acotar algo o quiere preguntar algo sobre el manejo. Buenas Hola, sí. noches. Profe, quiero hacer algunas acotaciones Perdón, antes de empezar, por favor, sobre el caso. Bueno, yo creo que así como estaban diciendo muy bien los compañeros, con respecto a lo que mencionó la otra Sandra, fue exactamente eso lo que ocurrió en el quirófano. Era estar luchando con cargar un recipiente agujereado con el poco líquido que podíamos conseguir, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que mejor, la mejor forma de expresar lo que sentíamos nosotros en el quirófano ahora con este caso. Que ahora, como mencionó Nadia, tiene una mortalidad muy elevada cuando la cirugía ya es de urgencia o de emergencia, ¿verdad? Simplemente eso para que se vean el escenario de lo que ocurrió y ya le dejo el micrófono abierto para que hagan sus acotaciones o preguntas. Gracias. Hola. Sí, profe, te escuchamos. Bueno, los pacientes vasculares, generalmente